Ah, París, la ciudad de la luz y también conocido como la ciudad del amor, o tal vez conocida como, o mejor conocido como uno de los países más polémicos de los últimos años debido a manifestaciones, disturbios y actitud rancia de algunos franceses y considerado uno de los peores lugares para poder viajar. Bueno, en este video no venimos a insultar o a burlarnos de los franceses, esto no es un canal de polémicas, sino venimos a comparar un suceso que se compara mucho a la realidad de nuestros días, un suceso que se buscaba derrocar a la monarquía francesa. Así que, en la historia del tiempo presentamos la Revolución Francesa. Todo esto empieza en el siglo XVIII de Francia y pasaba por una crisis económica. Encima por una sequía y un terrible invierno afectó tanto a las cosechas. Y encima el rey de aquel entonces, Luis XVI, y su esposa María Antonieta se gastaban todo ese dinero en fiestas y gastos militares. Aparte de los reyes también estaban los cleros, los sacerdotes de iglesia, los nobles, miembros de la realeza en general, y por último los campesinos, que junto a los burgueses eran los más afectados. Se cree que en una de las manifestaciones la reina había exclamado ¡que coman pasteles! Aún así se considera que es un mito, o más bien no hay suceso histórico de eso, pero aún así, esa fue la causante para hacer enojar a toda Francia. En 1788 el rey lleva a cabo los Estados Generales, una asamblea donde todo el pueblo se unió para hablar sobre la crisis, habiendo un total de 1200 diputados. Los cleros pedían el voto por estamento, que sea la mayoría sin consenso, mientras que el pueblo pedía el voto por cabeza, siendo la igualdad en el voto. Pero debido a que perdían constantemente los del tercer estado, se marcharon y se volvieron a la Asamblea Nacional y se dedicaron a escribir una constitución rápidamente. Luego se les unieron miembros del primer y el segundo estado, o sea de los nobles y los cleros, pero al tratar de regresar a la reunión para mostrarles lo que tenían escrito, no los dejaron entrar. Así que se constituyeron en una cancha de tenis en Versalles, con el propósito de mantenerse unidos hasta que Francia consiga una constitución. Y a este suceso se le conoció como el juramento del juego de pelota el 20 de junio de 1789. Cuando el rey se enteró del origen de la Asamblea Nacional y con el miedo de que el pueblo se rebelara, decidió mandar soldados a controlar la ciudad. Pero de poco nada les sirvió, y el 14 de julio de 1789 tomaron la Bastilla, una gran fortaleza que aparte de ser un símbolo de absolutismo monárquico, era para conseguir pólvora, ya que las armas no tenían pólvora, y liberar a algunos prisioneros dentro de la Bastilla. Tras tal hazaña, la Asamblea Nacional, ahora llamada Asamblea Constituyente, decidió declarar las labores de los derechos del hombre y del ciudadano, la libertad de prensa y la redacción de constituciones. Uno de los personajes más importantes de la revolución es el Dr. Jean-Paul Marat, el cual escribe en su periódico El Amigo del Pueblo peste sobre el rey y siempre alentaba al pueblo francés a rebelarse en contra de él. Y al saber los rumores de que el rey planeaba reunir a su ejército, Marat lo escribió en su periódico, y esto provocó otra vez la furia de todo el pueblo francés. Y el 5 de octubre de 1789, un grupo de mujeres con cañones asaltaron el Palacio de Versalles para obligar al rey y a su esposa a firmar todas las constituciones que no habían firmado. Tras que firmaran todas las constituciones, no solo se llevaron su harina, sino que tuvieron que trasladar al rey a París, al Palacio de las Tuileries, para mantenerlo vigilado. Bueno, entonces Francia tenía pan para su harina, tenían derechos y constituciones, y tenían el rey bajo control para que así Francia pueda ser justo otra vez, ¿verdad? Y todo hubiera acabado ahí, ¿verdad? ¿O no? Debido a la presión social y de tener su poder casi por los suelos, el rey junto a su esposa deciden escapar a Bélgica disfrazados para reunirse el ejército y así recuperar el poder, pero al llegar a Varennes son descubiertos y fueron regresados a Francia y arrestados por alta traición. Ahí es cuando el doctor Joseph Guillotin propone a la asamblea un dispositivo de tortura que era capaz de decapitar, y a lo cual Marat, impresionado por esta, la llama guillotina en honor del doctor. Tras cambiarse a Asamblea Nacional Legislativa y con el miedo de que los países extranjeros puedan tener la revolución, ellos le declararon la guerra a Austria, siendo el país de origen de María Antonieta. Debido a los rumores de que el rey quería recuperar el poder con la ayuda del ejército de Austria y Prusia, asaltaron las Tullerías el 10 de agosto de 1792. Ahora, la asamblea conocida como Convención Nacional tenía el poder y se dividían en dos bandos: los girondinos, conservadores que no querían matar al rey, y los jacobinos, radicales que querían matar al rey, incluida toda Francia.
literalmente. La convención abre juicio y les ejecutar al rey, ganando la mayoría en no ejecutarlo, pero igual lo hicieron de todos modos, para demostrarle a toda Francia de que ya no hay monarquía, y Luis XVI fue ejecutado el 21 de enero de 1793. Y su esposa fue ejecutada meses más tarde. Aún extraño esos días en los que mamá me hacía el desayuno para ir al colegio todos los días. En Subway brindamos alegrías. Con la nueva salsa pipinesa Subway recuerda aquellos momentos antiguos en tu niñez, y con un complemento nostálgico, solo en Subway. Tras la ejecución de los reyes, se creó el Comité de Salvación Pública, a lo cual les pareció una buena idea suspender los derechos y las constituciones, siendo liderado por los jacobinos y siendo su principal líder Maximilien Robespierre y Georges Danton, dando inicio al Reino del Terror que se da entre 1793 a 1794, donde guillotinaban a cualquiera y a quien sea por la mínima sospecha de rechazo a la revolución o por traición. Se cree que hubieron 4000 personas ejecutadas, más o menos. Sí, cierto, no lo había mencionado antes, pero Marat padecía de dermatitis seborreica, lo que causaba que su piel tuviera granos extraños y siempre estaba en una bañera, escribiendo en su periódico lista de supuestos traidores, hasta que el 13 de julio... Preguntan por ti. Parece que es urgente. Se trata de un complot. Tú querías nombres, ¿no? Sí, pero ¿qué significa? Fue asesinado en su tina. Y la mujer que lo mató era Charlotte Corday, una girondina que estaba harta de todas estas muertes y quería un grito de libertad para Francia. Y a su vez culpaba a Marat por las masacres de septiembre, un evento que antes de la ejecución de los reyes fue cuando los revolucionarios mataron a todos los prisioneros políticos por miedo a que estos se rebelaran y los sabotearan en la revolución. Tristemente fue descubierta como la asesina de Marat y fue mandada a ejecutar a la guillotina, así que sus esfuerzos por querer salvar a Francia de esta dictadura fueron en vano. Volviendo con Robespierre, él quería crear una república virtuosa en toda Francia, así que para ello se dedicó a eliminar a quienes se opusieran con su objetivo y quienes no le apoyaran con sus ideas. Pero Danton creía que esto se estaba pasando de la raya, así que le dijo: ¿No crees que es ya suficiente? No funcionó. Y siguió proponiendo más terror con más y más ejecuciones, volviéndose esto el gran terror. Y debido a su locura y que al igual que Marat creaba una lista de supuestos traidores porque sí, los diputados lo acusaron de dictador. Y el 27 de julio de 1794, el incorruptible fue ejecutado, así disolviéndose el Comité de Salvación Pública y terminando el terror de una vez por todas. En 1795 se escribió una nueva constitución donde se restauraban los derechos y las constituciones de 1791. A esto se le llamó el Directorio, donde eliminaron las medidas extremas de los jacobinos. Pero no servía de mucho, ya que sufrió de muchos problemas, siendo la crisis económica o el descontento del pueblo por ser muy corruptos. Hasta que llegó Napoleón Bonaparte, quien estaba ganando batallas para Francia y tras su guerra en Egipto, él le dio un golpe de estado a Francia, en especial al Directorio, y así volviéndose el nuevo cónsul de Francia, siendo el 9 de noviembre de 1799 el fin de la Revolución Francesa. O quizás no, porque... ¿Cómo dices? ¿Que es otro tema aparte? ¿Y necesito hacer otro video relacionado a eso? Ya veo. Como conclusión a esto, pues, a pesar de que la Revolución Francesa sea un paralelismo a todo lo que le ocurre a Francia en la actualidad, y tener que soportar tanto crisis económicas, corrupción, dictadura y ejecuciones diarias, el grito de la revolución permanece hasta nuestros días, donde un pueblo tuvo que luchar y sobrevivir a conseguir una constitución para Francia y beneficiar a los más necesitados. Y para concluir ya, recuerden esto: libertad, igualdad y fraternidad. Y esto es todo por este video. Recuerden suscribirse y darle me gusta para más contenido así, y comenten cuáles acontecimientos históricos quieren que narremos en este canal. Y próximamente narraré sobre la historia de Napoleón Bonaparte, así que espérenlo pronto. La historia del mundo se despide y nos veremos en el próximo video.